Dar un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Creo que esta temporada de Multiplica ha sido de grande bendición. Y yo creo que sobre todas las cosas, cuando nosotros somos expuestos a una palabra, lo que Dios hace en nuestra vida es llevarnos a la expectativa de lo que podemos experimentar de Él. Una frase que suelo utilizar a menudo es que el creyente no vive siendo sorprendido por Dios. Muchas veces nos expresamos hacia Él y le decimos, Señor, sorpréndeme. Y el creyente no vive siendo sorprendido por Dios. El creyente vive a la expectativa de lo que Dios es capaz de hacer en su vida. Y la expectativa la va a crear siempre la palabra que escuchas, la palabra que te expones. Y cuando te expones a esa palabra, definitivamente viendo el hecho de cómo es la relación entre Dios y el hombre plasmado en ella. Dicho eso, no debe haber una expectativa más grande en tu vida para que en los próximos días, ya lo tuviste que haber experimentado, surjan testimonios y la experiencia de lo que es multiplicación. Siempre se preguntan por qué quizás hablar de finanzas en las iglesias, a diferencia de lo que se puede decir por ahí que todo el tiempo en Fruto de Agua Viva hablamos de eso. Nosotros tomamos el mes de octubre para esto y la pregunta no debe ser por qué hablar de finanzas en la iglesia, la pregunta siempre debe ser por qué no hablar de finanzas en la iglesia. Si la finanza está en manos justas y tú trabajas con justicia, por decirlo así, el aspecto financiero, todo a tu alrededor es bendecido y todo a tu alrededor le conviene. Si nosotros enseñamos a llevar unas finanzas justas dentro de la iglesia, al gobierno le conviene porque aumenta el fisco. En las contribuciones no se miente, se da lo que se tiene que dar. A tu jefe, en tu empresa, es necesario que se hable de finanzas. ¿Por qué razón? Cuando llevas lo justo del área financiera en la vida de la gente, en tu empresa, pues no se robaría, se llevara las cosas en orden y definitivamente todo el mundo tuviera un crecimiento. Así que una vez más, este mes de octubre se saca ese espacio para hablar del aspecto financiero. Yo creo que uno muy balanceado, centrado en la palabra del Señor. Le pido al Señor que tengas la expectativa de que todo lo que has escuchado hasta el día de hoy se haga real en tu vida. Hoy quiero compartir contigo, de manera quizás de cierre de esta línea de pensamiento, lo que es la importancia y el aspecto en la vida del creyente de lo que es herencia. De lo que es la herencia. Ustedes saben que el pastor comienza con algunas historias y me dejó dos historias que ahorita no las supe leer, que siempre me confundo, las voy a decir en mis propias palabras para entonces poder predicar y cumplir con mi jefe. Amén. Pero había un hombre llamado Williston Bort. Este hombre se dice que tenía una fortuna de $1,600 millones. Este hombre se llevaba tan bien con sus hijos que determinó que cuando muriera tendría que pasar 21 años después de la muerte de su último nieto para que se pudiera repartir la herencia. Así de mucho quería a sus hijos. Este hombre se dice que a sus hijos le dejó $1,000 anuales por el resto de sus días, $1,000. Y lo mismo que hizo con sus hijos, lo hizo con el chofer, lo hizo con el cocinero y lo hizo con su secretaria. $1,000 al año. Se dice que después de la muerte de ese nieto, pasan los 21 años y unos tataranietos que el mayor de ellos tendría 2 años cuando logra heredar, son los que llegan a tener la fortuna. Hay otro caso de un hombre en Portugal que tiene unas posesiones. De esas posesiones incluía algunos apartamentos, algunas casas, un dinero en efectivo. Dicen que era un hombre muy simpático, que le gustaba hacer chistes. El hombre vivía solo y llega a un lugar donde está el notario, algunos testigos, agarra una guía telefónica y de la guía telefónica escoge un grupo de gente que cuando él muriera pudiera tener y disfrutar de esa herencia. ¿Cuántos esperarían una llamada telefónica? Cuando ese hombre partió, sonó el teléfono y le dijeron a esa gente random que tenía una posición y tenía una serie de cantidades de dinero. ¿Por qué esto? Porque todos nosotros a nivel natural podemos darle la importancia de lo que es la herencia, pero tenemos que reconocer que la herencia es no necesariamente obtenida por méritos, que es una de las cosas que todo creyente debe reconocer, es porque aquel que la dejó, así quería que sucediera. Tanto aquel que fue ingrato quizás con su familia, como aquel que se la dejó a quien quería dejársela, eso fue lo que dijo, eso era lo que se tenía que hacer.
Y la vida del creyente está centrada en el hecho, una vez más, de que lo que recibimos de Dios a nivel de herencia no es meramente por nuestros méritos, es porque Dios quiso. Cuando nosotros miramos el aspecto de herencia en el Antiguo Testamento y lo vemos en el original, a lo que se refiere es una posesión asignada. En nuestra vida hay una posesión asignada, hay una porción recibida, hay un legado transmitido. De eso se refiere lo que es la palabra herencia en el Antiguo Testamento. Si lo llevamos a términos espirituales, herencia es todo lo que el Padre concede a sus hijos, escucha bien, por relación. De las primeras cosas que yo quiero que tú recibas, y en este aspecto de multiplicación, es que Dios siempre pondrá algo en tus manos a nivel de herencia, pero esa herencia surge por la relación que tenemos con Él. La relación de hijos, una vez más, no es por mérito. Cuando miramos el Antiguo Testamento, la herencia tiene un enfoque territorial, la herencia tiene un enfoque generacional. Nosotros podemos ver esa palabra herencia escrita unas 200 veces en la Biblia. Desde el Antiguo Testamento vemos los casos, por ejemplo, como de Isaac, que hereda la promesa de Abraham, no por mérito, sino por ser hijo. En la palabra del Señor podemos ver a Jacob y cómo hereda la bendición. Y aunque no era el primogénito por nacimiento, los que conocen la historia saben lo que hizo para poder tener la bendición del primogénito, una bendición que representaba el doble, que culturalmente hablando tenía una influencia mayor. Eres representante de la familia, tendría el doble de las posesiones, tendría una autoridad que otros no tenían. Todo el mundo sabe lo que hizo por tener esa bendición, y esa bendición tuvo. No le tocaba, pero la tuvo. Nosotros miramos cómo el pueblo de Israel hereda la tierra prometida, conquistan ese lugar, pero no fue la herencia de la tierra prometida por el mero hecho de conquistarlos solos, es que era una promesa divina. Nosotros miramos cómo los levitas heredan el servicio en el templo, y se dice que ese servicio, a manera de herencia, era por una designación familiar. Lo que yo quiero que tú recibas hasta este momento una vez más, y lo repito múltiples de veces en el mensaje, es que la herencia de Dios, y te voy a hablar de dos herencias en específica, no se reciben una vez más por mérito propio. Es porque Dios quiso, es porque Dios lo determinó. Y si en el día de hoy tú puedes creer por la herencia que viene del cielo, y puedes creer que todos los mensajes que se te han predicado hasta el día de hoy provienen del mismo Dios y del mismo cielo, tú vas a tener la conciencia correcta para poder trabajar con todo lo que Dios deposita en tus manos. No es ningún ente natural, y no quiero adelantarme a lo que te voy a mostrar en esta mañana. No es ningún ente natural, no son ninguna de las capacidades. Es que Dios quiso bendecirte, es que Dios ha querido depositar eso en tus manos, es que Dios te ha dado una herencia por el tan solo hecho que has creído en su nombre, y porque has creído en su nombre eres un hijo de Dios. En el Nuevo Testamento la herencia ahora se espiritualiza, se hace una eterna. Ya no se trata de tierra, sino de vida. Se trata de gracia, se trata de la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Pablo lo dice muy bien en el libro de Romanos, el capítulo 8, el verso 17. Y ahorita quizás volvemos a esos versos, pero la palabra del Señor establece: y si hijos, también herederos. Si eres hijo, eres heredero. Heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo. Lo que significa es que cada creyente tiene un acceso a una herencia divina, no por mérito propio, sino por la adopción espiritual. Coheredero juntamente por Cristo. Si algo nos diferencia a cada uno de nosotros en el día de hoy, de llegar hasta su casa, de exponernos a la palabra, que nos diferencia quizás de mucha gente que hoy saca un espacio de tiempo para educarse, para motivarse, que invierte en ese sentido, y no tengo nada en contra de eso, pero más allá de un mensaje motivacional en esta mañana, lo que vas a razonar y lo que vas a entender es que en tu relación con Dios se manifiestan unas cosas que ningún ente natural te puede brindar, que ningún ente natural, por más que pague
que te lo pueda dar es porque Cristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, y al creer en ese Cristo que resucitó al tercer día, ahora tú tienes una herencia que proviene de un Padre bueno. Y si algo tú tienes que entender en el día de hoy, para multiplicar correctamente y para multiplicar conforme a la herencia que viene del cielo, es que es por una relación, la relación de hijo. Aquí tú vienes a incrementar la relación que tienes con tu padre. La expectativa que gente tendría de herencia de un padre es por lo que el padre tiene, ¿cierto? Si no conoces lo que tu padre tiene, no tienes expectativa de lo que puedes heredar. ¿Me expliqué? A nivel natural. A nivel natural. Los que conocen un poco de ese aspecto, sabes que se puede heredar el bien material que te dejan, pero también se heredan deudas. Nadie quiere las deudas, pero si hay 3 pesos que se van a heredar, yo he visto a las mejores familias echarse a perder por los 3 pesos que hay en el banco. Y digo esto con cuidado y con mucho respeto, pero cuando llega el último tiempo y el último momento de aquel que va a dejar la herencia, de las primeras cosas que se empiezan a preguntar por seguridad, por precaución, cautela y que no nos congelen el dinero es cuánto hay. Difícil. En mi iglesia digo difícil y la gente dice dificilísimo. Es una dinámica que tenemos. Pero dime tú, si no te ha pasado, te va a pasar. Y si dejas las deudas, peor. Nadie las quiere. Hay una relevancia, hay una importancia. De la misma forma, entonces nosotros tenemos que reconocer cuál es la herencia divina, cuál es la herencia del cielo. Nos exponemos a la palabra para poder crear esa expectativa. Es reconociendo que es por Cristo. Hoy yo quiero que nosotros miremos 2 herencias plasmadas en la palabra del Señor. Voy a utilizar el libro de Gálatas, el capítulo 3, donde se encuentran esas 2 herencias y que todo cristiano y todo creyente debe creer por ellas. Desde ahora te digo que hay una que sobresale de la otra. Hay una que es más importante el creerla porque le da una solidez a la otra, pero la otra no se puede descartar. Y mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas. Gálatas, el capítulo 3. Desde ahora establezco que el contexto de estos versos, y cuando miramos la historia, el escritor le escribe a Galacia porque hay una disyuntiva de lo que era la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo que tendrían que creer, y un grupo de gente llamados los judaizantes, que seguían e insistían que aquellos que habían creído tendrían que seguir cumpliendo la ley. No es que dejabas de vivir por los mandamientos de la ley, pero era la prioridad que le daban a la ley por encima de nuestro Señor Jesucristo. Específicamente hay un tema que no voy a abundar en el día de hoy, pero la batalla que se encontraba en aquel momento y cuando se le escribía a esta gente, era todo por el hecho de la circuncisión. Si era o no era, si había o no había. Y si hacía esto, entonces lograba salvación por encima de lo que era el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entra una disyuntiva. Y el escritor comienza el verso con algo muy importante y es lo que quiero resaltar en esta mañana. Y la palabra del Señor dice en ese verso 1, así Abraham, ¿qué dice? Creyó a Dios. Así Abraham creyó a Dios. Y ahora utiliza el ejemplo de un hombre reconocido a nivel histórico y religioso por aquella cultura, para que entonces vieran cómo operó y se dejaran llevar con la revelación más grande, y no quiero adelantarme al mensaje, que era Cristo, para entonces poder vivir. Pastor, ¿y qué tenemos que ver nosotros? Tenemos que ver nosotros mucho, porque de la misma forma, y lo vamos a ver en los versos, en que actuó y vivió Abraham, también tendríamos que actuar y vivir nosotros, y de Abraham surge una herencia. Dice la palabra del Señor, así creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Dice el verso 7, sabed por tanto que los que son, ¿qué dice? De fe. ¿Cuánta gente de fe hay aquí? Vamos, ¿cuánta gente de fe hay aquí? A Fuente de Agua Viva se nos acusa de la superfe. Pues tú no eres de fe, tú eres de super fe. Así que la palabra del Señor dice que los que son de fe, ¿qué son? Hijos de Abraham. Si vives por fe, también eres hijo de Abraham. Eres descendiente de Abraham. A esta gente la disyuntiva era si eras hijo por sangre, por descendencia, o iba esto más allá, y lo vamos a ver en los versos.
Por eso el escritor utiliza a Abraham, hablándole ahora cómo lo que era el evangelio de nuestro Señor Jesucristo alcanzaba mucho más gente. Comienza a hablar de los gentiles, los que no estaban en el pacto, los que no eran judíos, alcanzaba mucho más que lo que a nivel cultural habían sido escogidos hasta algún momento. Y le dice, si tienes fe, si tienes fe. ¿Qué fe? La vamos a ver dentro de un rato, la fe de Abraham. Si tienes fe, eres hijo de Abraham. Y la escritura previendo, y mira esto qué importante, y mira cada detalle en la palabra del Señor. Y la escritura previendo que Dios había de justificar, ¿por qué? Por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva. ¿A quién? ¿A quién? Está hablando de los gentiles. Miles de años después, dice, Dios había visto todo eso. Dios había previsto todo eso. Y ya le había avisado al que tuvo fe. Ya le había avisado al que nosotros llamamos el padre de la fe. Ya le había dicho que había una gente, había una generación, había otra gente que a él mismo le había prometido que le iba a dar bendición, como vemos en el verso, que más adelante iban a poder disfrutar de la misma forma que él disfrutó por el tan solo hecho de creer en fe. La herencia que proviene de Abraham, porque te voy a hablar de la herencia de Abraham, proviene a tu vida y se alcanza por fe. De la misma forma en que la tuvo que vivir, dice la palabra del Señor, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti, y esta es la expectativa que tú tienes que tener de lo que es la bendición de Abraham, lo que es la herencia de Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Tú eres bendecido porque puedes creer lo que un día se le pudo decir a un hombre. Si se le dijo a ese hombre y lo pudo creer de la misma forma en que tuviste que se manifestó en la vida de ese hombre, se puede manifestar en ti. Si Abraham creyó en fe, la gente de fe cree en fe, y la gente de fe que cree en fe vive siendo bendecida. Vamos, si le das los aplausos al Señor, dáselo fuerte. Y mira esto, el verso 9 dice, de modo que los de la fe, ¿qué dice? Son bendecidos. ¿Con quién? Con el creyente Abraham. Son bendecidos con el creyente Abraham. De la herencia que yo vengo a hablarte en el día de hoy, es una herencia que comienza con fe. No es una herencia que comienza con esfuerzo, aunque requerirá esfuerzo. Se trata de fe, se trata de vivir por fe. El verso 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El escritor le está diciendo, si tú te dejas llevar solamente por lo que tienes que hacer, no vas a poder cumplir con todo. Y como no puedes cumplir con todo, vives en maldición. Eso es lo que le está diciendo a esta gente, para llevarlo a lo que es más grande, y donde quiero llevarte en el día de hoy. Dice la palabra del Señor, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y dice el verso 13, y aquí es donde tú y yo somos beneficiados, y aquí es donde tú y yo tenemos que actuar como Abraham. Y no quiero adelantarme una vez más lo que te quiero mostrar, pero Abraham siempre reconoció que en su vida había uno más grande. De la misma forma tenemos que reconocer nosotros que hay uno más grande. Y dice la palabra del Señor en el verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Y para qué? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a todos los gentiles. Fue porque Cristo fue a la cruz que nosotros podemos disfrutar de la herencia. Es porque Cristo derramó su sangre que nosotros ahora podemos reconocer que todo esto no por mérito me alcanza, no por mérito lo pone en mi mano. ¿Y por qué lo pone en mi mano? Porque es bueno, porque es un sacrificio para unirnos al Padre, para acercarnos al Padre, para que nosotros pudiéramos tener como expectativa de vida el vivir por ello. Es por Cristo. Y si algo tú tienes que entender, con todo lo que pueda estar en tu mano y que vas a multiplicar
multiplicar y que más adelante vamos a ver que es un bien aún material que deposita en ellos, que en tu vida hay algo más grande. ¿Qué es más grande, pastor? Cristo que derramó su sangre, Cristo que te bendijo, Cristo que te unió al Padre, Cristo que te ha dado vida eterna. Es Cristo. Esa es la diferencia de nosotros a cualquiera que tenga un pensamiento de bienestar por ahí. El pensamiento de bienestar es bueno, definitivamente trasciendes y puedes hacer un montón de cosas, pero el creyente, cuando cree que es Cristo, no solamente llega, sino que permanece. No solamente multiplica, sino que eso que multiplicaste en tu mano es completamente diferente. Es la conciencia de reconocer que siempre habrá uno más grande que tú. Y alcanzó a los gentiles a fin. Y mira al final del verso, la palabra del Señor dice en ese verso 14, a fin de que por la fe, ¿qué dice? Recibiéramos la promesa de ¿qué? Del Espíritu Santo. Te dije que te iba a hablar de 2 herencias. Nosotros podemos mirar como la palabra del Señor establece. Si miramos el siguiente verso, el verso 15, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni nadie lo añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino que a uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Y mira esto. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después. No lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante ¿qué? La promesa. Te dije que te iba a hablar de 2 herencias. Vimos cómo tenemos una herencia por Abraham. Esa herencia es natural. Y después te habla de una más grande, que era la del Espíritu. Cuando nosotros miramos esa herencia, la primera herencia que te muestro es esa herencia de Abraham. Esa bendición que proviene de Abraham definitivamente va a incluir lo que puede ser una prosperidad material. El libro de Génesis, el capítulo 3, el verso 2, resalta que Abraham era riquísimo en ganado, que era riquísimo en plata, que era riquísimo en oro. Era una bendición tangible y medible. Y escucha bien, si tú puedes creer que también tienes esa bendición de Abraham, porque es una promesa de parte de Dios y aún más porque viene de Cristo, definitivamente tú puedes aspirar a que hayan bienes materiales que se reflejen en tu vida. No hay nada malo con eso. La primera herencia que yo te vengo a hablar definitivamente es una tangible. La primera herencia que yo te vengo a hablar definitivamente es una que tiene que ver con lo material. Multiplica, también va al aspecto material, pero reconoce que siempre habrá una más grande, como te decía, que sucedió en la vida de Abraham. Como te decía hace un rato, esa convicción que siempre tuvo. Número 1, vas a creer por esa prosperidad material. Número 2, vas a tener que creer obligatoriamente porque fue una promesa de Dios a Abraham y que se hace una realidad en tu vida por Cristo, en lo que es una multiplicación generacional. El libro de Génesis, el capítulo 22, el verso 17, habla de una descendencia como las estrellas del cielo. Esa era la promesa que se le había hecho a Abraham. Era un impacto que tiene que trascender las generaciones. Te voy a decir algo, a ti te toca creer por tu vida y te toca creer por la vida de tu generación. Aquel que diga que la generación está perdida es porque no le brinda la atención que necesitan las generaciones, porque tú estás llamado a creer por ti y a creer por tu generación. Si es de generación en generación que se tiene que experimentar la bendición de Dios, a ti te toca llevar esa multiplicación y esa bendición que trascienda las generaciones. Me ponía a pensar en estos días que he estado expuesto a diferentes informaciones por esto de multiplica y diferentes recursos que llevamos a la iglesia. Cómo se habla de esa planificación financiera, cómo se habla del futuro. Me ponía a pensar que en mi casa tuvimos 0 de eso,
que en mi juventud tuve cero de eso. Pero como hoy quizás la iglesia se involucra, lo acusan de involucrarse, cuando lo que le estamos haciendo es un bien a la generación. Que se haga, multiplica y se le enseñe a los jovencitos a prosperar de la manera correcta, es un bien para la generación. Si los jovencitos prosperan, te mantienen en lo que es tu vejez. Si los jovencitos aportan, entonces habrá para las pensiones. El problema que tenemos es que no pensamos en lo generacional, y Dios te tiene que bendecir a ti, y de la misma forma, que te bendice, tiene que bendecir tus generaciones. Vas a creer por lo tangible, vas a creer definitivamente por esa multiplicación generacional, vas a creer por la influencia y el favor. A Abraham se le dijo: engrandeceré tu nombre y bendeciré a los que te bendijeren. Engrandeceré tu nombre. Pero siempre en la vida de Abraham hubo la particularidad de poder reconocer una vez más, si me ayudas en el piano, que había uno más grande. Y yo sé, y no tengo el tiempo para leer todos los versos, y se ha tocado en mensajes anteriores. Cuando miramos el libro de Gálatas, se comienza a referirse a 400 años después, donde se establece la ley. Y ahora te puedes poner a pensar en este hombre que nadie quizás lo había educado en algo, pero ese algo lo realiza. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, creo que el capítulo 17, el capítulo 14, cuando ahora este hombre viene de una batalla y se encuentra con Melquisedec. Se reconoce el sacerdocio de Melquisedec. Para mí es fascinante, porque esta mañana me ponía a leer y seguía estudiando, y no quería incluir algunas cosas en el mensaje porque iba a ser aburrido de verdad, pero me puse a estudiar. Y es fascinante leer el libro de Hebreos, el capítulo 7, para que veas el sacerdocio de Melquisedec. Y ahora este hombre Abraham, sin que nadie le enseñara, se da con un hombre. Que dice la palabra del Señor que cuando se le pone de frente, saca pan, saca vino y lo bendice. Y ahora Abraham, reconociendo la grandeza de lo que podía estar experimentando, dice la palabra del Señor que aparta el 10% de todo. Habría un reconocimiento, había una honra, habría algo mayor que este hombre siempre reconoció desde que se le dio una promesa. Y te pregunto en el día de hoy, si tú eres capaz, a través de la promesa que Dios ha dado para tu vida y la herencia que ha depositado en ti, es reconocer que siempre habrá uno que es más grande. A este hombre nadie se lo dijo, a nosotros se nos dice continuamente. Yo digo a mi iglesia que si fuera por mí, todos los domingos llegaba a la iglesia y hacía lo mismo. Me paraba allí y le decía a la gente: ustedes están aquí por Cristo, y siempre habrá uno más grande que tú. Oremos. Y me iría. Y el miércoles llegaría: ustedes están aquí y estamos aquí por Cristo, y siempre habrá uno más grande que tú. Y me iría. Y el domingo, ¿qué llegaría y haría? Lo mismo. Lo que pasa es que dirían que soy un irresponsable, que no me prepararía. Pero dime tú si eso no es lo necesario, el escuchar todos los días de nuestra vida para darle la posición que merece el que ni siquiera necesitaría que le demos esa posición porque sigue siendo grande. Abraham lo entendió sin que nadie se lo dijera. Eso es fe. Eso hace un heredero. Así vive uno que multiplica, reconociendo que hay uno más grande, honrando que hay uno más grande. Por eso te dije que la herencia que te quería hablar era una herencia mayor, que definitivamente tendríamos lo material que se puede manifestar de la herencia de Abraham, pero la herencia más grande es la del Espíritu Santo, la que provoca que esa herencia permanezca en tu vida, sea utilizada correctamente en tu vida, vaya a la generación correctamente en tu vida. Y es la herencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que realmente nos da la convicción de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo que realmente nos da la guía. Es esa herencia que cada uno de nosotros debemos de reconocer, y que todos los mensajes que hemos recibido hasta el día de hoy, para que se manifieste en nuestra vida, le damos la herramienta a Él para que cada día nos lo recuerde. El Espíritu
Santo que es el Consolador, el Espíritu Santo que tiene la misión de enseñarte y recordarte la palabra. Es que si se te dijo multiplica en octubre, y cada uno de los mensajes, cada uno de los principios que aprendiste, cuando pasen las semanas, cuando pasen los días, cuando pasen los meses, lo vas a recordar. Y no solamente lo vas a recordar, lo vas a vivir, pero es por la guianza de la herencia del Espíritu Santo. Y mira cómo dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, ese libro de Romanos, el capítulo 8, ese verso 14, iniciamos diciendo: porque todos los que son guiados por el Espíritu, es la guianza del Espíritu, estos son hijos de Dios, hijos de Dios. El Espíritu Santo te lo recuerda, eres hijo, eres hijo, eres hijo, eres hijo, eres hijo, eres hijo, y se te olvida y te lo recuerda, eres hijo. El verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, no has recibido el espíritu de esclavitud. El ser heredero, escucha bien, es vivir desde la posición de hijo y no desde la ansiedad que vive un esclavo. Tú quieres reconocer si está sucediendo correctamente la herencia de Abraham en tu vida. Mira lo que te causa. Si te causa ansiedad, si te causan dolores de cabeza, estás actuando como un esclavo. El Hijo de Dios, el que vive siendo recordado por la herencia del Espíritu Santo, vive como hijo, vive libre, vive feliz, vive en gozo. Él sabe que Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a las riquezas en gloria. Llega la crisis y sabe que Jehová es tu pastor y que nada te faltará. Estás sin fuerza y tú sabes que Él es el único que es capaz de multiplicar tu fuerza cuando no tienes ninguna. Pero es la herencia del Espíritu Santo la que realmente capacita tu vida para poder manejar la herencia que proviene de Abraham. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo, y es lo que yo le pido al Señor en el día de hoy. El Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. De esa segunda herencia, y el tiempo ha transcurrido, que yo te hablo, es una herencia que, escucha bien, ni el mismo Abraham tuvo. Abraham vivió de lo que eran solo visitaciones temporales. Fueron momentos que tuvo con la presencia, donde le decía: haré esto. Y ese hombre se atreve a creer. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Suficiente camino. Hasta el próximo encuentro. Y la herencia que nosotros recibimos del Espíritu Santo es una herencia que de continuo está en nuestras vidas. Hay gente que añora las visitaciones temporales y las visitaciones de algunos momentos. Y son buenos momentos que puedes tener con el Espíritu, pero son los buenos momentos que te hacen entender y creer que todo el tiempo está contigo. No es el buen momento que tuviste espiritual para reconocer que hay un Espíritu Santo que siempre está y estará contigo. Y si Abraham de tiempos temporales logró hacer lo que logró hacer y vivir en fe como logró vivir en fe, dime cuánto más podemos vivir nosotros. Dime cuánto más puede ser la expectativa con la muerte de Cristo y su resurrección y el Espíritu Santo que nos lo recuerde. ¿Cuánto más puede ser? De eso yo he venido a hablarte en el día de hoy. De eso yo quiero que tú vayas de aquí reflexionando. Cada vez que llegas a este lugar no pierdes el tiempo. Puede ser un encuentro más que te hace realizar lo que todo el tiempo se manifiesta en tu vida. Donde quiera que te pares, donde quiera que hablas, donde quiera que funcione, donde quiera está contigo. Siempre que hablo de la persona del Espíritu Santo, que me apasiona hablar de la persona del Espíritu Santo, siempre digo lo mismo. Lo más complejo es pensar cómo algo tan santo y tan puro puede habitar en algo tan impuro como yo. Y quiero que sepas algo. Habita. Y porque habita, te hace santo y te hace puro.
Y cuando ves la herencia de Abraham y lo que deposita en tu mano, también lo purifica. Estamos hablando del aspecto financiero, ¿cierto? Tu dinero no es cualquier dinero. No menosprecies tu dinero. Consideres que sea poco o sea mucho. Es el suficiente para lo que Dios puede hacer. ¿Lo miras de esa forma? Cuando lo miras puro, decides dónde lo pones. Cuando lo miras puro, decides cómo lo inviertes. Y la grandeza en la vida del creyente está que la guía no la da cualquiera, la da el mismo Dios a través de su Espíritu Santo que está en tu interior. Difícil, dificilísimo. De la herencia, ¿qué te puedo hablar? Esa herencia del Espíritu Santo es una que tiene un acceso ilimitado. En el Antiguo Testamento tenía sus límites. Solo reyes, sacerdotes, algunos profetas tenían la experiencia particular de poder tener una relación con Él. Iba y venía. Hoy todo el tiempo está contigo. Es una morada permanente. La herencia es una guía continua. Y no solamente es una guía continua. La herencia del Espíritu Santo es un poder sobrenatural. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poderoso no es lo que tienes en tu mano. Poderoso es lo que tienes en tu mano, guiado, dirigido y utilizado por el poder del Espíritu Santo. Dios está bendecido para poder bendecir a otros. Dios está capacitado para poder capacitar a otros. Dios permite que tenga un aumento en la relación que tienes con Él para que pueda guiar a otros a que también puedan tener su relación personal con Dios. Nosotros tenemos que estar claros realmente de la misión que Dios pone en cada una de nuestras vidas. El mensaje de fuente de agua viva y quizás el mensaje de poder crecer y el mal llamado mensaje de prosperidad no es para otra cosa que realmente con los versos que termino, que tú puedas ser utilizado por el mismo Dios para que otros crean, que otros puedan creer lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que tú has decidido vivir, vivir diferente, actuar diferente, vivir por lo que hizo Cristo, vivir guiado por el Espíritu Santo. Cada recompensa que pone en tu mano, como vimos en mensajes anteriores, cada vez que deposita un bien material en tu ser, lo que dice es que Dios es bueno contigo. Lo que dice es que tienes una relación con Él. Y lo que proyecta y lo que muestra allá afuera es que esa relación no es solamente exclusivamente para ti, sino que otros la pueden tener. Es el poder del Evangelio que aún en ese aspecto de lo material se puede manifestar. Bendecido por la herencia de Abraham, pero más bendecido con lo que es el Espíritu Santo. Y concluyo con estos versos en el libro de Efesios, el capítulo 1, el verso 13 y 14, y leo de la Nueva Traducción Viviente, y dice la palabra del Señor: ahora ustedes, los de fuente de agua viva, ahora ustedes, los de fuente de agua viva de Carolina, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Definitivamente me salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos para darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Pero hay una razón del por qué, y con esto voy a cerrar en el día de hoy. El verso 15 dice: y lo declaro y lo creo para tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Ese verso 14 dice: el Espíritu es la garantía. El Espíritu Santo, esa herencia que te he hablado, es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió. Si te lo prometió, Él lo cumple. Y tiene al Espíritu Santo, que es la garantía, que te lo recuerda, que te lo dice, que insiste cada día en tu vida, y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Y ¿sabes qué? Dios hizo todo esto, y con esto cierro. Dios hizo todo esto. Dios te bendijo, Dios te dio el Espíritu Santo, Dios te dio la promesa natural, Dios te dio la promesa de Abraham, Dios trae multiplicación,
bendición. Dios trae todas las cosas que te he dicho hasta ahora. ¿Para qué? Para que nosotros le diéramos gloria y alabanza a tu vida. Lo que le da a Dios es gloria y alabanza a tu empresa. Lo que le da a Dios es gloria y alabanza a tu inversión. Lo que le da a Dios es gloria y alabanza. Cada vez que te paras en un escenario, cada vez que tienes una voz que pueden escuchar, escucha bien. No solamente te escuchan a ti, está escuchando al Dios que tú le sirves. Y cuando hablas, cuando actúas, cuando te mueves, cuando trabajas, lo que le da a Dios es gloria y alabanza. La herencia de Abraham con la herencia del Espíritu Santo, cuando funcionan de la forma correcta en tu vida, cada vez que camina, una vez más le da a Dios gloria y alabanza. Y yo vine a hablarle a gente que no va a multiplicar por multiplicar, va a multiplicar en su vida para darle a Dios gloria y alabanza. Gloria y alabanza. Pastor, ¿cómo doy gloria y alabanza? Bien sencillo. Cuando te preguntan cómo lo hiciste, estudiaste lo mismo que el otro estudió, haces la misma técnica de venta que el otro hace, pero tú vendes más. ¿Cómo haces eso? Mira, yo lo hago así. Es la bendición y la herencia de Abraham con la bendición y la herencia del Espíritu Santo, quien me guía, quien me hace tomar las decisiones correctas, quien me habla, es que me garantiza que tengo algo diferente en mi vida, y en ese momento le das gloria y alabanza. Vamos, tú puedes celebrar mejor de lo que estás celebrando. Ponte de pie, pero te vas de este lugar dándole a Dios gloria y alabanza allá afuera. Vas a multiplicar dándole a Dios gloria y alabanza allá afuera. Mañana vas a ir a tu trabajo, ponte la mejor ropa, el uniforme bien planchado, y cuando llegue a darle gloria y alabanza a aquel que le sirve, a aquel que te dio una palabra, a aquel que ha creado la expectativa correcta en tu vida.